Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo también para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, les llegamos con nuestro segmento Vivencias con propósito y como siempre lo he destacado antes de cada segmento, Vivencias con propósito es cada una de las aflicciones que llegan a nuestra vida, las enseñanzas que nos dejan, cómo salimos victoriosos de estas enseñanzas, porque realmente ese es un proceso, es un aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos y que cada aprendizaje realmente o los resultados de cada aprendizaje depende cómo tú lo tomes, cómo tú lo vivas, cómo tú lo compartas, cómo tú quieras salir adelante. Si tú quieres salir adelante de este proceso, pues, o de esta aflicción, más bien digámoslo de esa forma, pues realmente tienes que estar dispuesto a que cada una de las situaciones en las que nosotros entramos, llámense aflicciones, llámense pruebas, llámense lo que tú quieras, porque realmente le hemos puesto muchos nombres a estas situaciones que en ocasiones son por acciones o por omisiones. Acciones porque hacemos lo que es incorrecto, omisiones porque dejamos de hacer lo que es correcto, no mostrando lo que realmente tenemos que hacer o decir nosotros como seres humanos con un propósito determinado ante el Padre, y por eso tenemos que llegar donde tenemos que llegar. Hoy el tema de nosotros, el tema que vamos a tratar es de un don del maestro, de ese don de ser maestro. Y el tema lo hemos definido como lo que se dice del maestro. Vamos a iniciar con un versículo bíblico. Vamos a iniciar con un versículo bíblico que está en Salmos, capítulo 32, versículo 8, y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a escucharlo nuevamente, vamos a leerlo y espero que tú lo grabes, que tú lo tengas ahí presente, porque esa es la función que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, con ese propósito que el Padre nos ha dado, que es de ser maestros, de instruir, de llevar su palabra, de multiplicar. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Somos esas personas en las cuales el Padre está fijando sus ojos cada día. ¿Por qué? Porque nos puso donde estamos con un propósito determinado. Estamos ubicados en ese sitio geográfico porque Él sabe que allí te necesita, porque Él sabe que allí vas a dar respuestas a este montón de personas que están buscando respuestas en un momento determinado. Y no te estoy diciendo que lo hagan frecuente, pero sí en un momento determinado están buscando respuestas. Y es allí cuando llegamos a una aflicción, a una vivencia, donde nosotros necesitamos las respuestas. Ahí sí clamamos a nuestro Padre por las respuestas, le buscamos a Él y Él en su inmensa misericordia va a tener ese consejo, va a tener esa respuesta para cada una de mis preguntas por medio de un ser como tú, que estás allí plantado, listo para servir al Padre. Los dones, ese don de maestro realmente lo tenemos todos. Ese don lo tenemos todos porque fuimos puestos con ese propósito de multiplicar el evangelio, de enseñar, de mostrar realmente lo que todos tenemos que hacer de acuerdo a las enseñanzas que el Padre tiene para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Él quiere mostrar en cada uno de nosotros. De acuerdo a esa definición de maestro, podemos entender que, o definir realmente, que es entrar profundamente en la palabra. Para realmente tú enseñar, tú multiplicar esa palabra, tú tienes que entenderla, tú tienes que escudriñar, tú tienes que interpretar la palabra. Pero hay que entender que la interpretación tuya sin la revelación del Padre no tiene sentido. Es una interactuación que hay allí. Cómo la interpretes de acuerdo a lo que el Padre te la revela, de acuerdo a lo que Él te muestra. Siempre tenemos dichos que un maestro recibe amor, un maestro recibe sabiduría, un maestro recibe revelación, un maestro recibe discernimiento. Y de acuerdo a ese conocimiento, pues tendremos más demanda.
De acuerdo a lo que tú quieras conocer, entre más quieras conocer, más se te va a demandar. De acuerdo a que entre más revelación se te dé, más se te va a demandar. Por eso es que en ocasiones a todos los seres humanos, ya conocedores de la palabra, conocedores de lo que es el reino, a medida de que tenemos ese conocimiento, tenemos esa revelación, pues realmente más se nos demanda. Se nos demanda más sabiduría, se nos demanda más entrega, se nos entrega más, se nos, se nos pide más dominio propio, se nos pide un poco más de todo. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese conocimiento, ya tenemos esa revelación, no tenemos ninguna disculpa y no tenemos ninguna justificación. En esto podríamos decir que tenemos unas grandes diferencias y podremos definir realmente qué es un maestro, qué es un evangelista y qué es un profeta. Ya le dimos realmente lo que es la definición de lo que es la definición del maestro. Ahora vamos a definir lo que es un poco, vamos a salir un poquito del contexto, pero regresamos a lo de maestro en un momento. Pero sí queremos dar a conocer esas diferencias de lo que es el maestro, de lo que es el profeta, de lo que es el evangelista. Entonces, el profeta, ya sabemos que el maestro, ya sabemos que tiene ese don, que recibe amor, que recibe sabiduría, revelación, discernimiento y todo lo que ya les mencioné. El evangelista lo que hace es enfocar el mensaje para entrar al reino, pero es enfocarlo de una forma más directa, porque realmente lo que hace el maestro es, en un momento determinado empezamos de ese camino ancho y terminamos en ese camino más angosto. En ese camino más angosto es donde ya entra el evangelista a enfocar el mensaje para entrar al reino. El profeta, ¿qué es lo que hace? El profeta enseña a cómo gobernar. Y eso realmente ya lo tenemos claro porque si tú has leído la Biblia y te han mencionado todos los profetas que existieron, él los enseñaba cómo gobernar. Allí estaba Allí estaba Samuel, allí estaban todos los profetas que se mencionan, todos los profetas que derrotaron realmente digamos, los dioses, los que derrotaron los otros supuestamente profetas falsos de Baal, pero ellos enseñan siempre cómo gobernar. Esto es el despertar a una nueva generación. Realmente con esto somos cubiertos con la presencia del Padre. Mm, Algo muy importante que tenemos que tener claro es que no debemos enseñar lo que no vivimos. Eso es claro. De hecho, este tema, el segmento de esto se llama, el segmento tiene el nombre Vivencias con propósito, porque realmente son situaciones las que ya he vivido, por las que he pasado. Y son, podríamos decir, esas aflicciones en las que entramos en un momento determinado, pero cada aflicción nos va a dejar una enseñanza, cada aflicción nos va a dejar un aprendizaje. Y ese aprendizaje es para que yo lo memorice, para que yo lo transforme, para que yo lo muestre a otras personas que de pronto van a pasar o han estado por esas situaciones. Y seguro que van a pasar o seguro que ya han estado, porque esas aflicciones las vamos a tener todos como seres humanos. ¿Por qué? Porque no estamos andando en un comienzo por la línea que el Padre nos ha fijado. Nosotros siempre nos salimos de esa línea, transformamos esa línea, movemos esa línea. Pero para el Padre esa línea siempre es la misma línea recta hacia Él, hacia su luz, hacia su palabra. Pero en nuestro caminar como seres humanos encontramos lo que es la realidad que nos ofrece el mundo, que es muy contrario a lo que es la verdad que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Es allí donde nosotros nos desenfocamos, es allí donde nosotros perdemos esa ruta, es allí donde nosotros empezamos ese zigzag en nuestro camino. Ahora, el reino, tenemos que entender que nosotros como maestros, para nosotros como maestros, el reino es generacional. El reino realmente va de generación en generación, el reino nunca se va a acabar. Dejaremos de existir nosotros, dejará de existir nuestros hijos, nuestros nietos, pero el reino siempre existirá de acuerdo a como tú lo hayas mostrado, de acuerdo a como tú hayas enseñado, de acuerdo a esa maestría que tú hayas generado, que tú hayas destacado, de acuerdo a ese discernimiento y revelación que tú hayas recibido. ¿Por qué? Porque estás enfocado en recibir ese discernimiento y esa revelación.
como maestros realmente nos enfocamos y debemos ser los líderes, lo máximo en buscar más de la palabra, en escudriñar la palabra, en no contentarnos realmente con lo que se nos dice de la palabra. Nosotros realmente tendríamos que ser como esos ciudadanos de Berea, y siempre lo he dicho porque es algo que me ha llamado mucho la atención, porque al nosotros no ser como esos ciudadanos de Berea, cualquier persona que llegue nos puede mostrar esa palabra, nos puede transformar nuestro pensamiento, nuestro crecimiento, nuestro discernimiento, pero eso basado en doctrinas de hombres, doctrinas creadas por hombres. La doctrina de la que estamos hablando no es doctrina de hombres, es una doctrina de ese ser superior que se plasmó allí, que se plasmó en unas tablas, que esas tablas fueron rotas, pero después se volvieron a plasmar porque esa era la ley, que nosotros como seres humanos estuviéramos regidos por esas normas, que esas normas realmente no las necesitaríamos, no las necesitaríamos si estuviésemos completamente convencidos de lo que nosotros somos, de nuestra identidad, de nuestro propósito, de nuestra creación, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, dónde estamos y por qué y para qué estamos. Pero gracias a esos conceptos que nosotros no ejecutamos, gracias a esos conceptos que nosotros no aclaramos, es que se crearon realmente esos códigos, esos mandamientos, esas leyes, se escribieron en esas tablas. Se destruyeron también por nuestra idolatría, se destruyeron también por nuestra falta de perdón, se destruyeron por nuestra ineficacia, se destruyeron realmente porque no somos pacientes, porque no creemos en el ser humano, porque no creemos en ese Padre que nos creó a su imagen y semejanza. En esa búsqueda de la palabra, allí nos podemos enfocar realmente en que el Padre es el que nos da a conocer lo que Él quiere que nosotros conozcamos y lo que Él quiere que se dé a conocer. Como seres humanos tenemos muchos misterios por conocer, por descubrir, pero todo depende de qué tan ambicioso eres tú para ese escudriñar de la palabra, de qué tanta ambición tienes para promover, para ser ese maestro idóneo que el Padre ha creado en ti. Ese don lo tienes. Eso aún lo tienes, claro que sí. Pero que se incremente o que se quede allí haciendo nada depende de ti. Depende de lo que hayas decidido hacer para tu vida. Depende si estás enfocado en el propósito que el Padre tiene para ti. Depende si solamente te quieres dedicar a lo más básico, a lo más elemental, que nosotros pensamos que es congregarnos, ser cristianos de domingos, dominicales. No tenemos ninguna otra situación diferente porque nosotros no la creamos. Nosotros no creamos las situaciones que el Padre quiere que nosotros creamos. No avanzamos porque realmente somos personas muy conformistas. Nos habituamos a lo que realmente ya tenemos. Creemos que lo que tenemos ya es suficiente, cuando aún nos queda un montón de cosas por descubrir, un montón de vida por descubrir, un montón de milagros por descubrir, un montón de bendiciones por alcanzar. Pero no, nos hemos conformado con sentarnos en una silla, nos hemos conformado con ser ciudadanos dominicales, cristianos dominicales, donde vamos, nos enseñan una palabra y estamos convencidos 100% de lo que allí se nos da. Y no estamos diciendo, no le estoy diciendo que dudemos de ese pastor, de ese guía espiritual que nos está dando la palabra, pero enfoquémonos en profundizar más allí, porque es tanto lo que tenemos que aprender, que nuestro guía espiritual lo que nos da realmente es algo muy superficial, pero es la responsabilidad de nosotros ir y enfocarnos en lo que en esa palabra que se nos fue dada, ir y escudriñarla al máximo, verificar que esa palabra que se nos está dando es de acuerdo a lo que está escrito en ese manual de vida. Como seres humanos nos hemos quejado mucho porque no tenemos manual de vida, porque no tenemos cómo ser padres, porque no tenemos cómo ser hijos, porque no tenemos cómo ser esposos, porque no tenemos cómo ser buenos ciudadanos del reino. Pero el punto específico está allí. Cuando tú vas allí a leer ese manual de vida, ese manual del reino, la Biblia, allí vas a encontrar cuál debe ser tu comportamiento
primero ante ti mismo. ¿Cuál debe ser tu comportamiento ante nuestro Padre Celestial? ¿Cuál debe ser tu comportamiento ante los demás, ante las demás personas que te ven, ante las demás personas que no creen en lo mismo que tú crees, ante las demás personas que sienten empatía por ti, ante las demás personas que te escuchan, ante las demás personas que sacrifican muchas cosas solamente por estar a tu lado? Es lo que nosotros debemos entender. Pero debemos entender que en el reino no es importante, para el reino de Dios, para nuestro Padre, no es muy importante lo que se dice, sino lo que se hace. Podemos ser catedráticos, podemos ser estudiantes de la Biblia, podemos dar a conocer toda la Biblia, podemos tenerla en nuestra mente desde Génesis hasta Apocalipsis y podemos ser unos eruditos de la palabra. Pero ¿de qué nos sirve si no ejecutamos, si no hacemos lo que estamos diciendo? ¿De qué nos sirve si no nos instamos nosotros mismos a hacer lo que tenemos que hacer? ¿De qué nos sirve si estamos predicando y estamos esperando a que alguien haga solamente lo que tú le estás diciendo que hacer cuando tú ni siquiera lo has empezado a hacer? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido y no tiene mucha validez para el Padre. Se nos ha mandado a que nos instruyamos, claro que sí. Se nos ha mandado realmente a que recibamos sabiduría, a que recibamos revelación, a que recibamos discernimiento. Pero ¿por qué se nos ha mandado a recibir todas estas cosas que les he mencionado? Porque tenemos que hacerla, porque tenemos que compartirla, porque tenemos que mostrarla, porque tenemos que ejecutarla, pero con hechos, no con palabras. Si enseñas cosas muy grandes, hay que entender, si enseñas cosas muy grandes, pero de una forma sencilla, esto va a ser suficiente para poder ejecutar lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Tenemos que estar convencidos de que el Padre lo único que quiere y lo único que demanda es poder activar las habilidades que nos ha dado en términos bíblicos, los dones que nos ha dado, los talentos que nos ha dado como maestros. Debemos entender que nosotros maduramos en el Señor, pero no para Él. Maduramos en el Señor, pero no para Él. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle, que cuando nosotros maduramos en el Señor tiene que ser para Él. Pero cuando lo estamos haciendo de esa forma, tenemos que mostrar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros debemos dejar huella, debemos mostrar realmente en qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y por qué, la pregunta sería, ¿pero por qué yo? Porque realmente el Padre te eligió como maestro, porque el Padre te dio esa revelación, te dio ese discernimiento, te dio esa sabiduría. El proceso nuestro, el proceso, nuestro proceso es como revelar una foto antiguamente. Es el proceso que nosotros necesitamos, la revelación. El maestro tiene que ser profético. El profético debe tener una conexión con el Padre. Y no les estoy diciendo que como maestro no se tenga una conexión con el Padre, pero es que realmente tú puedes saltar de maestro a profeta. Tú puedes tener esas conexiones, puedes tener esa conexión profética, pero tienes que ir en esa escala. Y no estamos diciendo aquí que de acuerdo a lo que es maestro, a lo que es los 5 ministerios que se ejerzan allí, no podemos hablar que hay una jerarquía. No podemos decir que el maestro es menos importante que el evangelista o que el profeta. No, es una jerarquía establecida, pero bajo el mismo rango. Diferentes funciones, claro que sí, pero son funciones específicas para cada uno, donde cada uno ha recibido esa función de acuerdo a lo que ha recibido el Padre, a lo que ha anhelado por el Padre, a lo que le ha pedido al Padre y por lo que se ha esforzado. El maestro enseña lo que el padre ha preparado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que el padre me da, de acuerdo a esos deseos, de acuerdo a esa hambre y sed que tengo de la palabra, el padre me prepara.
Si tengo poca hambre en cuanto a la preparación, el Padre me va a dar realmente lo que yo pida, lo que yo desee, no es lo que yo necesite, porque realmente yo necesitaría demasiado para mostrar la grandeza del Padre, pero Él me da lo que Él sabe que de acuerdo a las capacidades que yo como ser humano he definido, puedo recibir. Él nos dio infinidad de capacidades a todos. Pero realmente nosotros nos enfocamos en ciertas cosas, dejamos de recibir ciertas cosas y entramos a ese punto del conformismo donde yo estoy recibiendo lo que estoy recibiendo y para eso pues es suficiente. El padre es responsable de hacer un estudio, de hacer un estudio realmente de sobre todo lo que yo necesito, sobre todo lo que yo recibo, sobre todo lo que yo deseo. Pero él nunca me va a obligar a hacer algo que yo no quiera hacer. Él me dio ese libre albedrío para que yo avance, para que yo crezca de acuerdo a mi velocidad. Y vamos a decirlo así, que es de acuerdo a mi velocidad, para no ser un poco más trágico, más drástico, para no decir que es de acuerdo a mi lentitud, de acuerdo a mi deslealtad, de acuerdo a mi falta de amor. Pero él no lo ve así. Él sabe que nos creó a su imagen y semejanza, que en ese proceso que nosotros hemos tenido en nuestra vida, hemos malversado, hemos entrado en una transgresión de lo que nosotros fuimos, por lo que nosotros fuimos creados. Empezamos a vernos realmente como seres humanos sencillos. En ocasiones nos conformamos con lo poquitico que sabemos en cuanto a la verdad, en cuanto a los mandatos del Padre, y pensamos y nos dejamos desdibujar por la idea de que sabemos mucho. Si vamos a hacer un balance, si vamos a hacer un estudio entre lo que yo sé y lo que el Padre tiene para revelar, esos misterios ocultos de los que habla la Biblia, podríamos decir que no tengo en mi mente, en mi conocimiento, ni siquiera un 1% de lo que el Padre quisiera revelar. Pero eso es por esa apatía, por esa falta de tiempo, por esa falta de disposición que tenemos para congregarnos, por esa falta de disposición que tenemos para escudriñar más la palabra, por esa falta de empeño que tenemos para que alguien un poquito más conocedor nos dé ese discipulado bíblico, porque no asistimos a los discipulados bíblicos, así los tengamos. Eso realmente es lo que va trazando nuestro conocimiento. Eso es lo que va trazando nuestro avance. Eso es lo que retrasa esa maestría que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Un maestro debe estar basado en la verdad del Padre, nivelado y estable. Para yo estar, poder ser maestro, para yo llamarme maestro, tiene que ser que yo esté enseñando. Primero que todo, que me esté dando ese conocimiento a mí mismo. Para darme ese conocimiento es donde tenemos que hacer todo esto de asistir a los discipulados, estar hambriento y sediento de la palabra, pedirle al Padre porque nos haga hambriento y sedientos de la palabra. Cuando tú le pides eso al Padre, ten por seguro que Él te lo va a conceder, porque eso es algo que está de acuerdo a las necesidades que el Padre tiene para cubrir lo que el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Debemos llegar a muchas personas que aún no le conocen? Claro que sí. ¿Debemos estar avanzando siempre en la línea en que Él nos muestra para poder llegar a esas personas? Claro que sí. Pero eso no es suficiente. El querer hacerlo no es suficiente. Debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce la Biblia. El enemigo conoce ese manual de vida e inclusive más que nosotros. Pero diremos, ¿por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque cuando leemos los capítulos de la Biblia donde se está atentando a Jesús, sabemos que se está atentando con versículos bíblicos. Sabemos que lo están tentando con la palabra. Entonces, el enemigo conoce ese manual de vida e inclusive lo conoce más que nosotros. Por eso es que nos ataca, por eso es que nosotros nos salimos de esa línea, porque él nos abre esos caminos que nosotros pensamos que están allí escritos, pero que realmente no es la verdad, es una realidad. Nosotros tenemos que mostrar ante el mundo, ante la gente que está a nuestro alrededor, que nosotros estamos nivelados y que nuestro conocimiento es estable. Cuando digo estable es porque realmente siempre está tirando hacia arriba y no hacia abajo, porque ese conocimiento que estamos adquiriendo debe estar basado en la lectura,
en la escritura, en los hechos, en las palabras, en lo que nosotros hacemos más que en lo que decimos. Hay predicadores que tienen una forma de expresar la palabra de una forma que te conquista, que te llama, pero realmente cuando vamos de ese dicho al hecho hay mucha diferencia. Cuando tenemos que mostrar lo que nosotros hacemos, vemos esa falencia que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. No somos estables. La estabilidad significa que siempre estás un paso más adelante, no un paso más abajo. Cuando tú estás en esa balanza, significa que tú debes estar contrarrestando esa gravedad, que tú debes estar siempre un poco más arriba de acuerdo a lo que el Padre te brinda y de acuerdo a lo que el Padre te da. Por eso tenemos que tener muy claro que el liderazgo es poder dar ese mensaje de prosperidad. Pero cuando estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de esa prosperidad de la que se habla últimamente, de esos mensajes en la que se nos promete tener los bolsillos llenos si hacemos algo, si diezmamos. De esa prosperidad que se nos habla realmente, que la recibiríamos solamente por obra y gracia de alguien que lo dijo. La prosperidad tiene que ser espiritual primero que todo. Debemos estar enfocados en esa prosperidad en esa prosperidad espiritual antes que nada. Cuando estemos llenos de esa prosperidad espiritual, nos vamos a dar cuenta que esa prosperidad material, que todo lo que está a nuestro alrededor, que no tiene un valor para nuestro Padre Celestial y que sí tiene mucho valor para nosotros, la vamos a tener de nuestro lado. Lo importante es no darle tanto valor a lo que no tenemos que darle valor. No darle tanto valor a las enfermedades cuando realmente tenemos una vida por delante, cuando podemos respirar, cuando podemos ver, cuando podemos sentir. Le damos más valor a esas cosas. ¿Cuántas personas que están en una clínica postrada quisieran tener el movimiento que tú tienes hoy? ¿Cuántas personas que están privadas de la libertad quisieran tener la libertad que tú tienes hoy? Que te mueves, sales, llegas a la hora que quieres. Esas personas realmente que no tienen, que están con un dispositivo, que están en un estado de coma, que quisieran verte haciendo lo que ellos no pueden hacer. Y nosotros estamos frustrados por un pequeño dolor que sentimos. Estamos frustrados por un pequeño malestar que tenemos con alguien que supuestamente nos dijo algo que no era correcto. Estamos frustrados por ese rencor que sentimos ante los demás. Estamos frustrados por ese odio, por ese egoísmo, por esa falta de amor que nosotros tenemos para con los demás. Esa es la frustración de la cual nosotros tenemos que alejarnos. Esa es la frustración que nosotros tenemos que dejar de nuestro lado. Esa es la frustración que nosotros no podemos mostrar a los demás. Recuerda, tú eres maestro en el día de hoy. Y si no lo habías entendido, yo te digo en este momento, tú eres maestro. Muestra lo que el Padre quiere muestres. No muestres lo que realmente no tienes que mostrar. No muestres tus enfermedades, no muestres tus falencias, no muestres tus rencores, no muestres tus egoísmos. ¿Por qué? Porque el Padre te está viendo, el Padre te está mirando. Afortunadamente, Él no toma en cuenta lo que tú estás diciendo, lo negativo de ti no lo toma en cuenta, porque Él sabe que creó un ser superior, Él sabe que creó un ser real, Él sabe que creó un ser a su imagen y semejanza, sin defectos, sin ataduras. Te tienes que desatar de esos defectos, de esas ataduras, de esas molestias. Tienes que ser el centro de tu familia. Tienes que ser el centro del hogar. Tienes que ser el centro de unión, el centro de reconciliación, el centro del amor. Para eso es que eres maestro. Para eso es que te nombraron maestro. Para que tú puedas enseñar. Sé que tienes el conocimiento, sé que tienes el discernimiento, la revelación y la sabiduría. Avanza en esos puntos. El Padre te lo ha mostrado. En el día de hoy te dice, tú eres el maestro, tú eres el que puedes edificar, tú eres el que puedes mostrar, tú eres el que puede contrarrestar todo lo negativo que ha existido en tu vida. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú favorezcas a los que realmente no has favorecido. Hoy es el día en que has mostrado realmente lo que tú eres, lo que el Padre ha hecho en ti. Hoy es el día realmente en que tú puedes mostrarte como un líder, puedes mostrarte como un jefe, puedes mostrarte como un director, puedes mostrar que tienes esa visión, que tienes ese mando,
que puedes ayudar a la gente en su dificultad. Y no estoy hablando de esas dificultades económicas, no estoy hablando de esas dificultades materiales. Estoy hablando de ese entendimiento que tú puedes llevar a través de ese discernimiento, a través de esa sabiduría, a través de esa revelación que el Padre te ha dado desde el día de tu nacimiento. Cree en ti, porque lo que Él hizo en ti fue una obra grande, fue una obra maravillosa. Cree en ti, despreocúpate de lo que los demás piensan de ti. Cree lo que el Padre ha dicho que tú eres, ese ser maravilloso, ese ser a su imagen y semejanza, ese ser sin defectos. Los defectos que tenemos los hemos puesto nosotros mismos. El Padre no cree en esos defectos, por eso no les toma en cuenta. Por eso es que cuando tú estás de pronto tan enfocado en clamar por esos dolores, por esas molestias, posiblemente Él no te hace caso por eso, porque Él sabe que no las tienes, Él sabe que no las debes tener, Él sabe que te debes anteponer como maestro, como señor, como director, con visión y con mando. Así es que en el día de hoy yo te recomiendo que te esfuerces, que seas valiente, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, que el resto se va a encargar Él. La fortaleza y la valentía ya la tienes. Ponla en práctica, interprétala, muévela, enséñala, instrúyela. Por eso es que tú eres un gran maestro. Y ser maestro no significa instruirme yo mismo. Esa es una prioridad, sí. Pero ser maestro es instruirte a ti mismo cuando estés convencido de lo que tú eres. Muéstrate al mundo y convence al mundo de lo que tú eres. Tú no necesitas convencer al mundo de una verdad. Convence al mundo de la satisfacción que tú tienes, de cómo tú te ves en este momento, de lo que eres y lo que el Padre ha hecho en ti. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como maestros a través del mundo. Así que bueno, muchas gracias, estimados oyentes. Hemos llegado al final. Lo único que les quiero dejar en claro es que tú ya eres maestro. Que lo ejecutes o que no lo ejecutes ya es decisión tuya, pero eres maestro con discernimiento, con sabiduría, con revelación. Así es que a mostrarle al mundo lo que el Padre ha hecho contigo en todo momento y en todo lugar. Sabes que Él nunca te ha abandonado desde tu nacimiento. Sigues vivo, sigues mostrándole al mundo lo que tú eres, que te has sobrepuesto a muchas cosas duras en tu vida. ¿Pero por qué? Porque el Padre ha hecho cosas grandes en ti para que tú las muestres, para que tú te sobrepongas, al igual que muchas personas lo han hecho, que muchos maestros lo han hecho. Así que muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Chao, chao.